Ok, pues bueno, buenas tardes ya. Mucho gusto, soy la doctora Rocío Ibarra, soy médico especialista en psiquiatría. Me habías preguntado hace un momento en relación a los trastornos de psicosis. ¿Qué es como esta parte? La situación de psicosis es uno de los diagnósticos menos frecuentes en psiquiatría, pero son los que hacen más ruido y los que más alarman a las personas. La psicosis es más que nada como la pérdida del control, donde va a haber desde ideas delirantes que tienen que ver con ideas muy raras o ideas que no tengan sentido para el resto de la población o ideas que asusten, y puede venir, la persona puede experimentar alucinaciones. Alucinación es tener una percepción de algo que no existe. Entonces las personas pueden escuchar cosas, pueden ver cosas, pueden sentir cosas, y no nada más estos dos elementos tendrá la psicosis. La psicosis va acompañada de una conducta diferente. La persona que presenta este tipo de enfermedades, el comportamiento es de acuerdo a lo que el pensamiento le cuenta. Y entonces hay casos donde las personas pueden sentirse, por ejemplo, perseguidas en su propia casa. En el caso de esquizofrenia, es la máxima expresión de la psicosis en el área psiquiátrica. La enfermedad, algo que la distingue, será el tener ideas de daño. Quiere decir que aún en su casa sienten que los pudieran estar vigilando o siguiendo, o que hay incluso cámaras. Parte de la psicosis ahora en estas épocas se ha acompañado incluso de los dispositivos o los medios de comunicación. Entonces la idea de la persona con esquizofrenia es que en el WhatsApp hay una red que está en su contra, o que puede haber algunas personas en el Facebook que han publicado situaciones en contra de él. Entonces ha sido principalmente una de las enfermedades más graves. Es una enfermedad que invalida, porque a pesar de que existe un tratamiento y el tratamiento es farmacológico, las personas no pueden regresar o difícilmente regresan a la normalidad. El tratamiento principalmente es farmacológico. ¿Qué provoca la psicosis? Algunos factores que pueden ser estudiados, no tenemos con precisión como algo que nos esté causando. Por ejemplo, se habla de que hay cierta vulnerabilidad en vías de transmisión a nivel de dopa o a nivel de serotonina en el cerebro, y puede haber estresores. Hay estresores, por ejemplo, como el no dormir, como el no tener un empleo, como el no tener pareja, como el tener algún accidente, como el tener algún evento muy grave, no sé, por ejemplo, víctimas de violación, víctimas de secuestro. Entonces eso pone a la persona como al límite, y si tenemos la fórmula correcta con la situación genética y la parte del nivel intelectual de la persona, la forma en cómo la persona enfrentaba las cosas, puede ser suficiente para que uno llegue a la psicosis, que en términos más coloquiales pudiéramos decir que es la locura, que es así, es la expresión máxima de la locura. Y al final, ¿cómo se trata la psicosis? Principalmente con fármacos, al menos el tratamiento de urgencias, porque esto representa una urgencia psiquiátrica, es tratamiento farmacológico, porque la persona no es capaz de dormir, no es capaz de escuchar, no va a creer lo que nosotros le decimos, y todo lo que la persona está viviendo es verdadero para ella. Entonces el único manejo, al menos en los primeros días, es farmacológico, hasta que la persona empieza a recuperarse. Ya se dan tratamientos terapéuticos donde se le tiene que hacer comprender, o que la persona pueda ver la otra parte de la realidad. ¿Qué es la bipolaridad? El término de trastorno bipolar es conocido en el área psiquiátrica. Sin embargo, tenemos como frases con las cuales lo hemos utilizado y que es más común denominarlo. La bipolaridad podría confundirse. El trastorno bipolar es un trastorno del afecto. En el sentido estricto es virar entre estar como muy animoso, alegre, eufórico, extasiado, y virar a la parte de mucha tristeza y en la connotación completa de depresión. Es como estos dos planos, entre estoy deprimido y estoy extremadamente alegre. Pero no nada más se queda ahí. El trastorno bipolar puede rebasar en cualquiera de estos extremos de las emociones a la psicosis. Entonces el trastorno bipolar puede presentarse como un trastorno de depresión con psicosis o un trastorno de manía con psicosis.
Por ejemplo, si yo estoy extremadamente feliz y estoy tan eufórica, puedo creer que yo voy a casarme con Obama y que él acaba de pedirme la mano porque él me conoce, y entonces viene el avión presidencial y va a llevarme para allá con él. Entonces yo estoy muy eufórica, estoy muy expansiva, no nada más creo que esto es la felicidad y el amor de mi vida, sino incluso hago una conexión con alguien que no conozco más que en televisión. Y la parte depresiva puede ser también el extremo contrario, no nada más es me entristezco, no tengo energía, no puedo dormir, lloro, no tengo fuerzas para hacer cosas, puedo abandonar situaciones, sino también pienso en matarme, o incluso puede venir también la psicosis ahí, y entonces yo creo que no tiene sentido que viva, porque tal vez soy una persona que ha hecho algo malo para mi familia, por ejemplo, y que entonces Dios me va a castigar y que yo lo voy a ayudar, y que entonces la forma en que yo lo ayudo es matándome. Entonces son los dos extremos. ¿Qué es lo que siente y vive y piensa una persona con este trastorno? Vive los dos extremos. Cuando están controlados, es decir, el trastorno bipolar es una enfermedad incurable, se diagnostica y se controla. La parte de cómo se siente vivir esos extremos es que cuando se vive el extremo de hipomanía, quiere decir que están muy activos, muy alertas, muy felices, no es desagradable. De hecho es una parte muy agradable, porque tienen mucha energía, porque no necesitan dormir, porque todo se ve bien. Es como si viéramos la vida con un cristal, de todo es bueno. Y cuando viene la parte de tristeza, aunque haya cosas buenas, es ponernos el cristal de todo está mal, o todo es incorrecto, o todo no vale la pena. Entonces, ¿cómo se viven las personas con esto? Pues muy confundidas y a veces muy inseguras, porque genera miedo oscilar a los dos extremos. Si yo estoy tan feliz y estoy tan eufórica, no sé, puedo salir y regalar dinero hoy, aunque yo no tenga tanto y no sea rica. Entonces ambos extremos son sensaciones, la mayoría hacia la hipomanía y manía son agradables, y hacia la tristeza, como pasa con toda la población, es muy desagradable vivirlo. ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar a una persona con este trastorno? El estándar de oro en tratamientos de trastorno bipolar, independientemente que estemos en depresión o en manía, tiene que ver con carbonato de litio o valproato de magnesio o carbamazepina. Existen guías de tratamiento en todos, digamos, los países. Algunas de las guías de tratamiento hablan de líneas de tratamiento. ¿Cuál sería como la primera línea o la primera opción? Porque son los mejores para el control. El estándar de oro sigue siendo carbonato de litio, solo que los efectos que causa son muy desagradables y muy riesgosos. Entonces la segunda línea es uno de los fármacos más seguros, en donde se encuentra carbamazepina o valproato de magnesio, y son llamados también anticonvulsivos, son muy seguros de uso, nos dan buena protección, no tenemos riesgo para el paciente. El tratamiento inicial también tiene que ser farmacológico, pero se acompaña de manejo terapéutico o a veces psicoeducativo para la familia, las escuelas, porque esto puede pasar en edades muy tempranas, en la juventud. ¿Nos puede hablar ahora sobre los trastornos de alimentación? Claro que sí. Dentro de esta parte, los trastornos de alimentación son más escuchados por el nombre de bulimia o anorexia, que son como los dos grandes nombres que se encuentran dentro de esta familia de enfermedades, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Son extremos donde ha sido considerados una moda y que de hecho tienen que ver con el cómo la persona controla el peso. La anorexia es como la clásica, donde las personas de predominio son mujeres, también se presenta actualmente en hombres, pero prevalece más en las mujeres, y tiene que ver con las restricciones en las comidas. No nada más restringo la cantidad, si no hago ejercicio excesivo, si no es, incluso puedo usar laxantes para bajar de peso, tomo más agua, trato como de estar todo el tiempo dinámica para quemar lo poco que yo coma. Son personas, chicos o chicas o adolescentes, hombres o mujeres, que se documentan e ingieren alimento, pero ingieren el de más bajo aporte calórico para no subir de peso. En el caso de la bulimia, sí llega a haber alimento. Ahí de hecho tienen algo que se llaman atracones. El atracón es comer más de lo que cualquier persona comería en un tiempo de comida.
No sé, si vamos a cenar, cenamos no una hamburguesa, pido 2 o 3. Pero entonces acá tenemos conductas en las cuales se va a compensar la sobreingesta de alimento, y las conductas pudieran ser entonces vomitar. Las personas con anorexia logran pesos muy bajos, pérdidas de 10, 15 kilos, y ellos son muy evidentes, o ellas son muy evidentes cuando tienen la enfermedad. En cambio, bulimia no, bulimia la persona se ve incluso con sobrepeso porque tiene atracones de comida, pero está controlando la forma de comer. ¿Qué es lo que generan estas dos? Generan como un control y cierto placer de poder tener la autonomía de mandar sobre la comida. Y entonces, si todos recordamos, es muy placentero comer, pero también es placentero tener el control. Entonces es un juego en esta dinámica de enfermedades entre el control, entre el peso, entre los estímulos per se que genera el ingerir un alimento, y pueden existir muchas formas de que las personas se sometan a situaciones de vomitar 2 o 3 veces, acaban de cenar y van y vomitan en el caso de bulimia, para poder, fue agradable comerme las 2 hamburguesas, pero no es desagradable ir y vomitar, porque eso me da tranquilidad y me quita culpa de que comí tanto. ¿Qué las provoca? Se hablan de muchas teorías, se habla incluso de que los orígenes de las familias ayudan, es decir, familias que restringen mucho o familias que controlan mucho. Por eso es que el chico adolescente o la chica adolescente o el joven o la joven toman el control, porque los papás pueden mandar en el horario de levantarse, en el horario de ir a la cama, en el horario de incluso comer, en las veces que uno se baña, en cómo uno se viste, pero no pueden mandar en cómo uno ingiere el alimento o no lo ingiere. Entonces se hablan como de algunas teorías que tienen que ver o están relacionadas con los controles familiares, con las fronteras y los límites que ellos tienen como integrantes de familia, con la permisividad que se da o con la autonomía que se le otorga a un hijo, que son elementos que acompañan a todas las familias que tienen hijos jóvenes o adolescentes, pero que en esas familias son muy rígidos, muy firmes y no permiten, y entonces el chico o la chica toma el control y eso genera crisis. ¿Cómo las podemos evitar? Lo ideal sería, para empezar, que esto no sea como parte de una moda, es decir, algunos chicos también llegan hasta allá al control de la comida por bullying, ¿no? Los bullean en la escuela por el hecho de tener sobrepeso, tener obesidad. Entonces, primero, no siendo tan violentos en relación al aspecto, porque la obesidad y el sobrepeso son considerados enfermedades que también se tienen que atender en nuestro país. Eso sería 1. 2, que en las familias pudiera haber más apertura del poder saber que aunque el hijo o la hija hagan algo incorrecto, no haya un castigo tan severo, para que las personas puedan tener la confianza de comentar si ya está sucediendo o no está sucediendo. Cuando estas dos sabemos que están, es porque al menos ya hubo, no sé, medio año de que están presentes y de que ya hay cosas graves como pérdida de peso o desmayos porque no tienen azúcar suficiente o hipoglucemias, y es cuando ya lo alcanzamos a ver. El evitarlo tendría que trabajar con familias y las relaciones entre los integrantes, y con las dinámicas de amigos, amigas en escuelas o compañeros, compañeras, para que no haya tanta violencia en relación a la obesidad o sobrepeso. Okay.